Hola, nuevamente por acá. Hoy vamos con valoración de acciones. ¿Qué es una acción? No es más que un activo financiero y representa una participación en la propiedad de una empresa y reditúa a quien la posee con el pago de dividendos periódicos que dependen de las utilidades de la empresa. Y aquí hay que hacer, digamos, una acotación que básicamente la empresa para pagar dividendos debe generar utilidad y adicionalmente a generar utilidad, la empresa debe tener una política de dividendos para poder efectivamente pagar esos dividendos. De acuerdo a la Ley de Mercado de Capitales en Venezuela, las sociedades que hagan oferta pública de acciones deberán repartir entre sus accionistas no menos del 50% de las utilidades netas obtenidas en cada ejercicio económico, después deducido el impuesto sobre la renta y apartadas las reservas legales. De este porcentaje, no menos del 25% deberá ser repartido en efectivo. El 75% de las empresas de la Bolsa de Valores de Caracas se acogen a la ley, el resto paga un dividendo fijo o una fracción fija, en este caso de las utilidades. Vemos que, por ejemplo, si ustedes se meten en la página del Banco Mercantil en relaciones con inversionistas, específicamente en esta pestaña, que es esta que les estoy mostrando en la pantalla, bueno, ustedes van a ver allí, en teoría, cuáles deberían ser los pagos de los dividendos y la información histórica de los dividendos en efectivo, dividendos en acciones que se ha cancelado para una empresa particular. Es decir, es una información que debería ser pública. De igual manera, van a ver que dentro de la página de Banco Mercantil, específicamente en los dividendos mercantiles, van a ver que existen dos tipos de acciones para el Banco Mercantil, el tipo A y el tipo B, las cuales se negocian en la Bolsa de Valores de Caracas desde el año 47. La tipo A es la acción que ofrece a su titular el derecho a un voto en cualquier asamblea general de accionistas, mientras que la tipo B es una acción que ofrece a su titular el derecho a uno de cada 10 votos en cualquier asamblea general de accionistas, solo para la designación de los comisarios principales y suplentes, además de la aprobación de los estados financieros entregados por la junta directiva. Eso, digamos, nos lleva a pensar que entre esos dos tipos de acciones, evidentemente, la que tiene mayor poder sería la tipo A antes que la acción tipo B. De igual manera van a ver que es información pública lo que son las convocatorias a asambleas ordinarias, y allí básicamente se fija el día donde se va a reunir la asamblea y cuáles son los puntos a considerar en esa asamblea, que es básicamente lo que se visualiza en esta lámina de la presentación. Entonces, ahora entrando ya en lo que es la valoración de la acción como tal. Para valorar una acción no es más que el valor de un activo se calcula como el valor presente, en este caso, de sus flujos de efectivo futuro. Dependiendo como sea el caso, las dos vías para ganar dinero a través de las acciones, una pudiese ser vía dividendos, si solo si la empresa genera utilidad y si solo si la empresa tenga una política de dividendos, y la segunda vía es a través del diferencial entre el precio de compra versus el precio de venta. Eso quiere decir que pudiésemos básicamente tener esas dos vías para ganar dinero a través de la acción. Entonces, aquí la primera perspectiva que yo les coloco es que el valor de una acción no es más que el valor presente de los dividendos esperados hasta cierta fecha más el valor actual del precio esperado de la acción en esa fecha. Si uno revisa ese concepto, básicamente aquí yo estoy pensando en que compro la acción hoy para venderla en algún momento del tiempo futuro. Por esa razón, debería considerar ese precio estimado de venta y debería considerar los dividendos que debería estar cancelando esa acción hasta el momento de su venta. En el caso del segundo concepto, si suponemos que mantenemos la acción en nuestro poder y no la vendemos, la acción proporciona un flujo perpetuo de dividendos. Por lo tanto, el valor de la acción no es más que el valor presente del flujo de los dividendos futuros a perpetuidad. Y aquí básicamente, a diferencia del primer caso, aquí estoy considerando la inversión en una acción a perpetuidad. Por esa razón, entonces voy a tener simplemente dividendos perpetuos y dado que no la voy a vender, el término de la venta de ese activo desaparece. Entonces aquí entramos en el modelo general de descuento de dividendos. Entonces el valor de una acción no es más que el valor presente de los dividendos esperados hasta cierta fecha más el valor actual del precio esperado
de la acción en esa fecha. Eso entonces parte del mismo concepto inicial. Si quieres, digamos, encontrar o estimar el precio de una acción al día de hoy, bueno, no es más que tener que traer al periodo cero los dividendos que yo espero recibir de esa acción, descontados a una tasa de descuento por el periodo en el cual esté ubicado ese dividendo, y finalmente actualizar el precio esperado de venta en un periodo N, actualizarlo al momento cero, descontándolo a una tasa de descuento, en este caso adecuada, que yo lo defino allí en esa ecuación como R. Ahora, si el valor de la acción es el valor presente del flujo de dividendos futuros a perpetuidad, es decir, que yo no parto de la premisa de que la voy a vender en el tiempo, sino que me quedo con ella, es decir, el segundo concepto, entonces el precio de la acción va a venir dado como traer cada uno de los dividendos que espero percibir a futuro a una tasa de descuento que yo llamo I o R en esa expresión, y eso no es más que reescribir, digamos que el precio de la acción en el momento cero será la sumatoria desde 1 hasta infinito de todos los dividendos que espero percibir, dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado a la n. Para demostrar esta ecuación, bueno, simplemente si yo parto la hipótesis de que quiero estimar el precio en cero de una acción, dado que en el periodo 1, digamos, yo me voy a deshacer de la acción, entonces eso te quedará como que el precio en cero será el dividendo 1 dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado a la 1 más el precio estimado de venta en 1 dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado a la 1 periodo. Ahora sí hago la misma fórmula, pero partiendo de P sub 1 y que la voy a vender en el periodo 2, entonces yo puedo decir que el precio en 1 de esa acción será estimar el dividendo en 2, ese dividendo en 2 descontarlo en un periodo hacia atrás a la tasa de descuento, y luego sumarle el precio de venta, que es lo que yo llamo allí el precio en el periodo 2 estimado, dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado a la 1. Si yo sustituyo ahora P1 en la ecuación de P sub 0, el resultado es el que aparece en la pantalla, y eso básicamente no es más que, digamos, el concepto a nivel de fórmula que habíamos demostrado en la lámina anterior. Ahora, si tú continúas el proceso de manera indefinida, partiendo de la hipótesis de que no vas a deshacerte de la acción en el tiempo, es decir, que lo único que vas a percibir de manera indefinida son los dividendos, entonces podemos demostrar que P sub 0 será igual a la sumatoria desde 1 hasta infinito de todos los dividendos que yo espero recibir a perpetuidad, dividido entre 1 más la tasa elevado a la n. Si tú tienes dividendos constantes, es decir, el crecimiento es cero, es decir, paga dividendos constantes a perpetuidad. Eso entonces se traduce a que el dividendo será igual al dividendo 1, dividendo 2, dividendo 3, así sucesivamente hasta el dividendo en n. Y eso básicamente te permite decir que el precio en cero de una acción bajo crecimiento cero será el dividendo y dividido entre la tasa de descuento. Si ahora aplicamos el modelo de Gordon y Shapiro, dividendos con crecimiento constante, es decir, ahora existe un crecimiento constante, es decir, paga dividendos variables que crecen con un gradiente geométrico a una tasa constante de G, entonces yo pudiese definir que el precio en cero de esa acción será tomar el primer dividendo y dividirlo entre la tasa de descuento menos la tasa de crecimiento a perpetuidad. O, dicho de otra manera, la tasa anual de crecimiento de dividendos. Una manera de estimar esa tasa de crecimiento de dividendos puede ser tomar la razón de retención, que quizás puede ser la histórica para una organización, y esa la podemos estimar vía estado de resultados de la empresa, y la multiplicamos por el retorno sobre capital. Ese retorno sobre capital pudiese ser histórico, pudiese ser tal cual como lo coloco aquí, información pública, o bien a través de informes anuales, o bien en el caso de empresas que cotizan en bolsas, por ejemplo, americanas. Bueno, simplemente al buscar la información de la empresa en cualquiera de las páginas de información financiera, bueno, van a ver que el ROE no es más que un valor, digamos, que está estimado allí y lo pueden utilizar como un dato. Lo importante es que para estimar esa tasa de crecimiento, yo pudiese multiplicar la razón de retención de utilidades por el retorno sobre el capital contable.
El modelo de Gordon y Shapiro se debe básicamente al teórico de la administración de empresas, Myron Gordon, que analizó el uso de los sistemas contables para el control descentralizado de grandes empresas. Siempre se interesó en la estimación del capital y del valor de las empresas y en comparaciones teóricas sobre el papel de mercado y las instituciones públicas en el control de los beneficios empresariales. El aporte más conocido es el modelo de dividendos descontados con crecimiento, cuando los dividendos son generados por empresas que reinvierten una parte de sus beneficios. También realizó importantes aportes en el análisis de crecimiento y la estabilidad de la economía, del bienestar y del socialismo de mercado, prestando una atención especial a la economía de China. Aquí pueden visualizar el documento de trabajo que le hizo acreedor del Premio Nobel de Economía, que básicamente trabajó el modelo de dividendos con crecimiento constante, y dentro de su hoja de vida podemos decir que se graduó en Economía en la University of Wisconsin en el año 41. Tras la Guerra Mundial continuó sus estudios en Harvard, donde obtuvo una maestría en 1947 y el doctorado en el 52. Tiene también un doctorado honorífico en Derecho concedido por la McMaster University en 93. Fue presidente de la American Finance Association y es miembro de la Royal Society of Canada desde el 93. Es editor de las revistas académicas Journal of Finance, Financial Management, Journal of Banking and Finance y Journal of Economics and Business. Forma parte también de comités de las asociaciones profesionales American Finance Association, American Accounting Association y del Institute of Management Science. También es autor de lo que se conoce como el dividendo con crecimiento diferencial, que básicamente es el pilar de la valoración para efectos de valoración de empresas. Aquí básicamente es un modelo que está dividido en dos fases. La primera fase del modelo es para una fase de crecimiento acelerado y la segunda fase del modelo es para un crecimiento, en este caso, constante, que es en teoría el crecimiento a perpetuidad. Entonces, dado esa explicación, el precio en cero será el dividendo en cero, que multiplica a 1 más la tasa de crecimiento de los dividendos por un año, dividido entre 1 más la tasa de descuento, más el dividendo en 2, que no es más que agarrar el dividendo en cero y hacerlo crecer a la tasa durante 2 periodos, divido eso entre 1 más la tasa de descuento elevado al cuadrado, más así sucesivamente hasta llegar a su fórmula general, que no es más que el dividendo en n, que no es más que el dividendo en cero multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento de los dividendos en esa fase 1, que es la fase de crecimiento acelerado elevado a la n. Todo eso dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado a la n. Y luego viene el componente que se denomina el valor residual o el valor terminal, que es este que le estoy haciendo, digamos, indicación en la lámina. Y ese no es más que conocer cuál es el dividendo con crecimiento constante, que sería el dividendo de n más 1, que viene dado de tomar el último dividendo de la parte finita, es decir, el dividendo en n, y multiplicarlo por 1 más la tasa de crecimiento a perpetuidad, que en este caso lo denotamos con G2. Todo eso lo divides entre la tasa de descuento menos la tasa de crecimiento a perpetuidad, y el resultado de eso nos va a dar en el periodo n, por lo que yo ahora debo descontar ese valor a la tasa de descuento durante n periodos. Bueno, para finalizar, digamos, las apreciaciones del modelo, el modelo de Gordon básicamente es el modelo de crecimiento, se basa en el mismo modelo de descuento de dividendos. Asume una tasa de crecimiento estable a perpetuidad y moderada, es decir, equivalente al crecimiento de la economía. Asume que las ganancias y dividendos crecen a la misma tasa. Es extremadamente sensible a variaciones en las tasas de crecimiento. Para incorporar altas tasas de crecimiento durante los primeros años de desarrollo de una empresa, el modelo se divide en dos etapas, la etapa finita y la etapa infinita. Considera que una empresa no puede crecer perpetuamente con altas tasas. En una segunda etapa, las empresas se estabilizan en una tasa de crecimiento de sus ganancias normal, que es lo que se denomina como GT, o la tasa de crecimiento a perpetuidad según el dinamismo de la economía. En vez de descontar el flujo de dividendos, se descuenta la expresión de las ganancias que refleja en alguna medida su flujo de caja. Entonces, en términos prácticos, lo que estoy diciendo yo en la fase 1 es que la tasa de crecimiento, digamos, va a ser muchísimo mayor que en la etapa de crecimiento a perpetuidad, donde